¿Qué va? Hoy vamos a dar el curso a los hombres. Y tengo un invitado, pero de lujo. Traído del Medio Oriente. De Sevilla, no de Sevilla. Con nosotros Juan Martín Presiga. Un aplauso para Juan Martín. Bienvenido. Lo preparo, lo recibo. Siéntate, por favor. Mira, aquí es tu micrófono, pero nos sentemos. ¿Cómo estás, Juan Martín? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué tal saludas al público, la iglesia? Mira. Estos muchachos cuando están aquí suben de pánico escénico. Les va a tocar convertirlos en pastores para que les dé menos miedo como a mí, aunque también estoy asustado. Juan Martín, cuéntame hoy de qué vamos a hablar. Pues hoy les vamos a hablar sobre el proceso que tuvieron que vivir María y José de Nazaret a Belén. ¿Cómo les parece que un rey pagano oiga las cosas del mundo y las cosas de Dios? A un rey pagano llamado César, era el emperador de aquella época del Imperio Romano y que obviamente involucraba la humanidad entera, habitada en esa época, se le ocurre una brillante idea. ¿Tú recuerdas cuál fue la idea que se le ocurrió a ese emperador? Pues la idea que tuvo el emperador fue sobre el empadronamiento. Eso, empadronamiento. ¿Y tú entiendes qué significa eso? Pues el empadronamiento es como un censo. Eso, como el DANE. El DANE dice, con el presidente de la República y el Ministerio del Gobierno dice, vamos a mirar cuántos habitantes tiene Sevilla. Y ya llevamos 10, como 20 años tumbando a Sevilla con los habitantes, pero ese punto no cabe, ya se fue la embarrada. Eso es como un DANE, un censo. ¿En qué consistía un poquito más? Pues eso consistía como más o menos en el censo que tenían que tener las familias en su pueblo natal. Oh, qué importante eso. ¿De acuerdo? Es como si, por ejemplo, el alcalde o el presidente de Colombia diera como decreto para las fiestas de Sevilla: todas las personas que son nacidas en Sevilla, no importa en qué parte del mundo están, tienen que venir a censarse. Más o menos así, Juan Martín. Ah, bueno. ¿Y qué pasó entonces después? Entonces, como lo decretó el rey César, el emperador, pues María y José tenían que salir de Nazaret a Belén. Espera. ¿Desde dónde? ¿Hasta dónde? Desde Nazaret a Belén. Wow, desde Nazaret hasta Belén. ¿Y tú recuerdas cuántos kilómetros más o menos había entre Nazaret y Belén? Serían unos 132 kilómetros en metro, en tren, en avión, en bus de doble piso. ¿Cómo llegaron ellos? Ellos llegaron en una mula o en un asno. ¿Cómo me parece? Caminando más o menos entre 6 y 8 días fue el tiempo que se demoraron, ¿verdad? Sí, más o menos. ¿Y qué pasó cuando ellos llegan a Belén? Que pues ellos llegaron a Belén y no encontraron un mesón donde quedarse. Mesón. ¿Alguien sabe qué es un mesón? Algún día en la mesa donde pica la cebolla y la papa, ¿verdad? Una posada. Un lugar donde descansar. Esta hermana sabe mucho. Una posada. Si fuéramos para Estados Unidos, dirían motel, con M. En Colombia motel es diferente, en Estados Unidos motel es lugar de paso de la gente que viaja, pernocta. Pues no había para ellos un lugar, y entonces ¿qué les tocó hacer? Les tocó ir más o menos a un pesebre. Pesebre, ¡oh! ¿Y a cuánto les gusta el pesebre? A los niños, los niños. Hermana, ¿usted levantó la mano? Claro que el ambiente de los pesebres es muy bonito, pero que eran pesebres, Juan Martín. Un pesebre era como un espacio entre las rocas que utilizaban los pastores de ovejas, donde metían los primogénitos de los animales para entregarlos al templo en Jerusalén. Para el sacrificio. Entonces el pesebre no es lo que usted y yo sabemos, lo
esos animales, no. El pesebre es simplemente una hendidura, un hueco en una roca donde los pastores obligatoriamente tenían que guardar al primogénito de cada animal que iba a ser ofrecido unos meses después en sacrificio. ¿Para quién? Para Dios. Para Dios. Entonces, ¿dónde nació Jesús? ¿Dónde les tocó que Jesús durmiera? Les tocó quedarse en ese pesebre. Wow. Porque no hubo lugar. No hubo un lugar donde quedarse. Bueno, ¿sabes? Tú tendrías una invitación para toda esta familia y UMEC en estos días de Navidad. Pues yo tendría una invitación que es como a desapegarse a lo material de estas épocas, que es como las fiestas, la comida, los regalos, y apegarse más a Dios. ¡Wow! ¿No les parece maravilloso? Porque es posible que durante la época de la Navidad los seres humanos nos podamos encontrar como la gente de esa época. ¿Qué crees tú que hacía la gente de esa época? Lo que menos le importaba era quién había nacido. Conocían la profecía que vendría el Mesías y que era el tiempo. Pero ¿qué era lo que le importaba a la gente en esa época? Pues lo que le importaba a la gente en esa época era como estar de fiesta. Porque era un censo, porque regresaban a sus familias, porque había visitas, porque había comida, porque había regalo. La primera Navidad es muy parecida a las Navidades de hoy. ¿Tú qué piensas? Sí, me parece que son muy parecidas. Entonces, ¿qué tal si igualmente haces una invitación en esta Navidad a la iglesia, José Juan Martín? Pues sí, la invitación nuevamente, que es esa que les dije ahora anterior, que es que se desapeguen tanto a lo material para estar más apegados a lo espiritual y a Dios. Muy bien, ¿qué tal? Le damos un aplauso a Juan Martín. Muchas gracias, Juan Martín. Qué lindo, eso, muy bien, felicitaciones, Juan Martín. Siento que emocionante pensar en esto, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes habían pensado un poquito que un pesebre es una cueva o es un hueco, una piedra? Seguramente no conocíamos eso. ¿Cuántos sabían que Jesús le tuvo que, a María con Jesús en la barriguita les tuvo que caminar 132 kilómetros, caminar por 8 días más o menos? Tremendo, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa, amados, para concluir esta primera parte? Si el rey Tiberio César, quien era el rey emperador de Roma y del mundo en esa época, no establece ese decreto, Jesús hubiera nacido en Nazaret. ¿Y qué dice la Biblia en Miqueas? Que donde debía nacer Jesús 650 años antes de que naciera. En Belén. Belén de Efrata, la más pequeña entre todas. Entonces mire cómo Dios usa a los hombres en la historia y los acontecimientos de historia para cumplir su plan profético y redentor. ¿No damos la gloria a Dios por eso? Muy bien, la aplauso al Señor entonces. Me paro porque sigue la otra invitada. Y tenemos con nosotros a Sara Juliana Carmona. Un aplauso para ella. Allá sí lo beso, venga para acá. Muy bien, siéntate, Sarita, mira, este es tu micrófono. Muy bien, ¿cómo te pareció esa primera parte de esa historia de la natividad? Muy hermoso. ¿De verdad? Dígale a él, es muy hermosa la Navidad. Muy hermosa la Navidad. Sarita, tengo una pregunta para ti. ¿Te gustan las canciones de Navidad? Sí. ¿De verdad? Son muy buenas. Pregúntale a quién de la iglesia le gustan las canciones de Navidad. ¿A quién le gusta? A mí. Eso, a todos les gustan las canciones. Son muy lindas, ¿verdad? Navidad, Navidad, hoy es Navidad. ¿Cierto? Noche de paz.
Navidad. Aquí voy a abrir la palabra de Dios porque tengo unas preguntas muy concretas para Sarita. Sarita, ¿tú recuerdas dónde se cantó la primera canción de Navidad? La cantaron los ángeles. La cantaron los ángeles. ¿Y dónde? La cantaron para los pastores. La cantaron a los pastores. ¿Y por qué los pastores? Yo a veces me pregunto, ¿quién estaban haciendo, antes de la pregunta que voy a hacer, quién estaban haciendo, Sarita? Mesías. ¿Y quién era el Mesías? ¿Quién es? Jesús. Jesús. ¿Qué significa Mesías? Salvador, el ungido de Dios, Salvador del mundo, príncipe de paz, Dios admirable, Dios fuerte, Dios eterno. Se encarnó en la Virgen María y dio a luz. ¿Por qué Jesús no nació en el palacio de Herodes? ¿Por qué Jesús no nació en Roma, en Jerusalén, en el mejor hotel del mundo? ¿Dónde nació? Un pesebre. En un pesebre. ¿Recuerdas que era un pesebre? Era una cavidad en una roca. Una cavidad en una roca. Vamos a leer, Sarita, voy a leer por ti las palabras de la primera canción de Navidad. La encontramos en la Biblia, en el capítulo 2 de Lucas, verso 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. En la tierra paz, buena voluntad. ¿Saben ustedes? ¿Sabías tú que esa era la primera canción de Navidad? Bueno, menos mal que tú lo sabías. ¿Por qué crees tú, mi amor, que el ángel vino a los sencillos pastores? ¿Qué piensas tú? Pues porque en la Biblia dice que Dios va a glorificar a los pobres. Wow, ¿por qué no se lo dicen las cámaras y a ellos con fuerza? Porque en la Biblia dice que Dios glorificará a los pobres. Wow, qué lindo. ¿Por qué el ángel no? A ver, ¿alguno de ustedes de pronto ha visto por televisión, cuando nace el hijo del príncipe Carlos? ¿Qué ocurrió? Cuando nace el hijo de una gran celebridad, ¿qué hacen? Una fiesta. ¿Y en las fiestas qué hacen? Música, banquetes, dan fiestas. Cuando nació el hijo del príncipe Carlos, el primogénito, no sé si se recuerdan por televisión, las mejores compañías de orquestas sinfónicas estaban en la presentación. ¿Qué había preparado para Jesús? Nada, ¿cierto? ¿Qué había, Sarita? Estaba en un pesebre, no había posada, no era un niño rico. No era Un niño rico. no era un niño rico, no era hijo de papi y mami. Pero mentiras que era el más rico de todos, ¿verdad? ¿Quién era? ¿Y quién es? Es Salvador. Entonces vamos a mirar algunas cosas, Sarita. ¿Tú recuerdas qué fueron a hacer los pastores después de que el ángel le dijo que nacería en Belén el Salvador? Se fueron a anunciar a todos, estaban a la gente del camino del Señor. Sí, pero antes ellos fueron a comprobar que de verdad había nacido el Señor. ¿Quiénes fueron los primeros evangelistas en la Biblia? Porque ¿qué dicen los pastores? Los pastores tan pronto vieron que lo que le habían dicho los ángeles era verdad, se fueron a anunciarlo a todos. ¿Tú recuerdas en ese tiempo qué era un pastor? ¿Cómo se trataba? ¿Cómo los miraban? No, eran rechazados por la sociedad. Dicen que los judíos tenían a los pastores de ovejas como gentiles. Los rechazaban, eran gente como de tercera clase, eran menospreciados. Y tremendo que a ellos llegó el ángel a anunciarles el nacimiento de Jesús. ¿No les parece maravilloso eso? Que el Señor haya escogido gente tan imperfecta, tan disfuncional, tan pobre espiritualmente como usted y como yo, para que llegue la salvación.
A ver, Sarita, algo que quisiera preguntarte. ¿Y qué hicieron los pastores después de anunciar? De anunciar, alabar el nombre del Señor. Wow. Escuchen. Primero, las huestes celestiales cantan. Nació el Mesías, gloria a Dios en las alturas. Y ese es un himno, es un cántico de Navidad. Luego los pastores van y evangelizan. Y luego, ¿qué hacen al regresar? Cantan también. Están cantando al Señor. ¿Eso qué nos invita a hacer, Sarita? Darles una invitación a ellos para esta Navidad. Que esta Navidad es una oportunidad para hablar a la gente de Dios y demostrar que la Navidad no es solamente una fecha en la que se reciben regalos, sino que también es una fecha en la que se recibe la salvación y por tanto alabar el nombre del Señor. Wow. ¿No les parece maravilloso? Conocer la Navidad es hermoso. Sarita, muchas gracias. Un aplauso para Sarita. El rincón de la Navidad. Diga conmigo, es hora de celebrar. Una vez más, es hora de celebrar. Una vez más, diga, es hora de celebrar. Amén. La Navidad es para celebrar. ¿Cómo celebra el mundo? A ver, ayúdenme ustedes en esta Navidad. ¿Cómo celebra la gente? Fiestas. ¿Cómo celebra la gente? Mi hermano dice Alejandro, la familia celebra. ¿De qué otras maneras celebra la gente en Navidad? Paseos. ¿De qué otras formas? Parrandas. Sí, tomando trago y quemando pólvora de lata y la hermana. Frase viene de la oficina de decirlo, gracias, Glorita. ¿De qué otras maneras celebramos o se celebra Navidad en estas épocas? Oh, solo tradicional, hermano. Una Navidad sin nativo y buñuelo. No. ¿De qué manera? ¿De qué otras formas? A ver. Asados, comidas. Asados, pero aparte ya de comidas. Compras. Porque la cultura nos dice que la Navidad es para comprar. Es para darle regalo a los hijos, el estreno. Yo no sé si a usted le pasó lo que me pasaba a mí cuando estaba niño. De pronto no me daban nada por la pobreza en que se vivía en esa época. ¿Y cómo se sentía uno? Y uno escuchaba esa canción: mamá, ¿dónde están los juguetes? Mamá, el niño no los trajo. ¿Y quieres jugar a la mamá? ¿Será que hiciste algo malo? Y uno trataba de portarse ese último mes lo mejor que pudiera para que a uno no llegara el niño Dios. Y cuando no había el estreno, y uno salía por las mañanas, veía a los compañeritos con ropa nueva, con carros, unos juguetes y unos casamente con cualquier carrito por ahí medio. No, cómo le daba de tristeza eso, ¿verdad? Porque la cultura que se nos ha enseñado para celebrar la Navidad, hay que celebrarla comprando, consumiendo, satisfaciendo la expectativa, el deseo de los niños. Y hoy día pareciera que eso se ha convertido en algo tan enfermizo que no es lo que usted vaya a la calle esta semana, o vayan a usted va a salir, de seguro que usted va a salir a la calle porque vamos a comprar el estreno y el niño Dios para los niños. Mucho ruido, mucha bulla. Como dijo la hermana por allá, mucho trago, mucha pólvora, muchas parrandas, pero también mucha violencia, muchos accidentes, muchos borrachos destruyendo sus hogares, maltratando a sus hijos. Yo no sé si han leído un poquitico de estadísticas.
las fechas donde mayor se conciben hijos legítimos es en época de Navidad. Pero las épocas donde se gestan la mayor cantidad de divorcios son las épocas de Navidad. Las fechas donde más riñas familiares y peleas y muertos familiares es en época de Navidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué será lo que realmente se celebra? ¿Qué es lo que en verdad se celebra? Bueno, no hemos dicho, viene la familia. Pareciera que fuera un poquito lo que leímos en Lucas con los niños, con Juan Martín y Sarita. Llega de muchas partes. ¿Quién llega? La familia. Y como llega la familia, hay que atender a la familia. Hay que darle de comer a la familia. Hay que hacerle fiesta a la familia. Hay que hacerle comida a la familia. Y hay que prepararle el cuarto mejor porque llegó la familia. Vamos a la palabra del Señor, por favor. Solamente voy a repetir algunos elementos de lo que ya hablamos acá como para reafirmar los principios espirituales de la Navidad. Dice Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, perdón, dije ahora Tiberio, no, Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Alguien que me lea el versículo 4, por favor. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. El versículo 5. Para ser empadronado con María, su mujer, y desposada con él, la cual estaba encinta. Otro que lea el 6. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Otro que lea el 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Otro que lea el 8. El 9. El 10, otra persona. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. El 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. 12. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre. 13. Otra persona. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: El 14, otra persona. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. 16. Vinieron pues apresuradamente y ataron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. El 17. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. 18. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y el 20. Llegaron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Señor, muchas gracias.
qué bendición tan hermosa es celebrar la Navidad. Gracias por esta hermosa iglesia. Hay mucha gente que se quedó porque era la final del mundial, pero hoy están aquí los que creen que la Navidad y esta celebración vale más que el mundial. Hay gente que por alguna razón, comercio, negocio, trabajo, decidió no venir, pero estos que están de aquí decidieron llegar a tu casa para glorificarte, para celebrar contigo. Y tú honras a los que te honran. Por eso bendigo a mis hermanos y oro, Señor, que esta Navidad sea la mejor Navidad de sus vidas, porque tú eres fiel, porque tú cumples tu palabra, Señor. Permite que esta enseñanza del Espíritu Santo con María sea guardada en el corazón de cada uno de tus hijos y que metemos en ella para poder practicarla en el nombre de Jesús. Amén. Me encanta siempre empezar al revés. Siempre no, muchas veces. Quiero que miren conmigo, por favor, ahí en el texto número 19. ¿Qué dice el verso 19? Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. En esas épocas no había agendas. En esas épocas no había tablet, no había teléfono celular. ¿Qué había para escribir? ¿Cuántos de las mamás que hay acá tienen un libro de memorias de los bebés que han tenido? Creo que todas las mamás tienen un cuadernito, un libro donde escriben esas cositas, foticos, detallitos de ese primogénito o de ese primer hijo o hija. Es muy hermoso. ¿Saben ustedes que el médico Lucas, el escritor de este evangelio y del libro de los Hechos, aproximadamente 40 años después del nacimiento de Jesús, entrevista a María? Y todo lo que ustedes han leído, el capítulo 1, 2 y de ahí para adelante acerca de Jesús, fue María la que le informó al médico Lucas, al evangelista, todo lo que ustedes han leído y leemos en el evangelio. ¿Quién más que una mamá puede contar con fidelidad, con claridad y bien específico los acontecimientos, los nacimientos de sus hijos? Los padres se nos olvida. Si yo le preguntara a Lugari detalles del nacimiento de Valerie, le puede contar, y no importa si el hijo tiene 15, 20, 30 o 50, la mamá podría contar detalles del nacimiento, de los mitoncitos, del primer vestidito, ¿verdad que sí? Eso son las mamás, y quería compartirles esto que les acabo de decir. Lucas entrevista a María para que nosotros disfrutemos la Navidad. Y por eso, como les dije ahora, la Navidad es para celebrarla. Pero vamos a comprender en ese contexto, amados, por ahí unos 25 minutos máximo, qué es en sí la Navidad. Porque ya dijimos ahora entre todos lo que es la Navidad para el mundo entero, lo que significa la Navidad para el mundo entero. De hecho, no sé si sabían que esto de las novenas navideñas, primero no está en la Biblia, y segundo, solamente 3 países en el mundo la celebran: Ecuador, Perú y Colombia. Ningún otro país del planeta Tierra celebra las novenas navideñas. Fue un invento de la Iglesia Católica tradicional de nuestro país, y nuestro país salió para uno y otro lugar, que ahí se ha mantenido por tradición. Que es bonito recordar, está bien, pero es bueno conocer cosas importantes con respecto a esta época tan importante. Ahora,
Diga conmigo, Dios usa la historia. Dios usa la historia. De tal manera para cumplir sus propósitos. Pero lo segundo, diga conmigo, Dios usa a los paganos. De tal manera para cumplir sus propósitos. Usted está acá. Usted ha conocido del Señor porque Dios en la historia utilizó a alguien. Y a veces las piedras son las que hablan. Como decimos nosotros los paisas, los pájaros muchas veces son los que le tiran a la escopeta. Y ahí encontramos que un hombre llamado Augusto César establece un decreto. Y el decreto consiste en que toda la gente del imperio tiene que regresar a su tierra natal a censarse. Ese es básicamente lo que es un empadronamiento. Regresar del lugar donde esté viviendo a su tierra natal para empadronarse, para censarse. Y pues José y María no eran la excepción. Y como el rey ordenó, ellos cogen su comida, su lichigo, como se dice, una musla o un pollino de asno, pequeño burro, y como María está embarazada, creo que 8º mes, pasadito, sube la mulita y a caminar. Ya dijimos cuántos días, algunos le ponen más días, semanas, pero algunos historiadores dicen que para que se cumpliera exactamente el día exacto en que tendría que darse el empadronamiento, tenía que ser justo 8 días, para que naciera el día exacto que Dios había establecido. Y en este proceso de llegar a Belén, ya con José Juan Martín, miramos qué ocurrió en el ambiente. Todo el mundo corría, todo el mundo compraba los regalos, la música, los invitados, la comida, porque después de muchos años, papá, mamá, el hijo que se fue y se casó en otra parte, ya los nietos, vienen a encontrarse, vienen al encuentro, a compartir. No la Navidad, la fiesta del censo, porque eso era lo que estaba celebrando. No se estaba celebrando la Navidad, no se sabía ni siquiera qué eso significaba. Se estaba celebrando la fiesta del empadronamiento. Y como ya con Juan Martín compartimos que ellos, después de buscar por toda la población de Belén, ¿cómo termina el texto diciendo en el versículo 8 o el versículo 7? No había lugar para ellos en el mesón. Y quiero como traer a reflexión un poquitico ese hecho. ¿Quién iba a nacer? ¿Quién iba a nacer? Eso lo sabe usted y eso lo sé yo. ¿A quién le importaba una mujer más embarazada? Salga a la calle y encuentra multitud de mujeres embarazadas. ¿A quién le importaba un hombre sencillo, maloliente, sudoroso, pobre? Llegaba mucha gente de muchas partes. No importaba. Como seguramente no tenían los recursos para pagar el hotel 5 estrellas, digo, el mesón, seguramente para ellos era como el hotel principal del pueblo. Como no había para pagar, hubo que comenzar a buscar dónde se pudiera gestar el alumbramiento. No había hospital, no había centro de salud, no había lugar donde siquiera hubiese una partera. Y les tocó comenzar a buscar hasta que encontraron un lugarcito que Dios había destinado para ese momento, llamado un... Ya sabemos que el pesebre no es eso que usted está acostumbrado a ver en diciembre, donde se hacen y se rezan las novenas navideñas. Un pesebre era un hueco en la roca, en una roca, y como ya explicó Juan Martín, los pastores de las ovejas era el lugar donde metían a los borreguitos recién nacidos, pero que eran primogénitos. ¿Eran quiénes? Y esos primogénitos
serían los que esos pastores cuidarían con tanto celo que luego eran llevados a Jerusalén, que quedaba 7 kilómetros más hacia el norte, y ser ofrecidos como sacrificio al Señor en el templo. Entonces miren cómo el Señor cuadra todas las cosas perfectamente. Él no podía nacer en un hogar. Él no podía nacer en un centro de salud o en un hospital. Él no podía nacer en el mesón. Si Jesús nace en el mesón, los eruditos de la época, los estudiosos de la época negarían que era el Mesías. Tendría que nacer en el pesebre. Pero lo segundo, ¿dónde vivían José y María? ¿Dónde vivían? En Nazaret. Hombre, ya vimos la semana pasada lo que era Nazaret para la gente de la región, un pueblo sin nada, como dijimos, un moridero. Pero allá envió el Señor al ángel Gabriel a darle la noticia a María y a José. Ahora, si el ángel llegó a Nazaret a darle noticia a José y a María acerca del nacimiento y que María sería embarazada por el Espíritu Santo, ¿por qué ellos no esperaron entonces que naciera el niño y luego se iban a censar para evitar hijos prematuros? Imagínense, a ver, ¿hay alguien embarazada aquí? No tenemos embarazadas, hombre, que pesa, me cosecha el niño acá. Sí, Vivian, ¿cuánto tiene Vivian? Creo que le falta como unos 15 días. Vivian es el ejemplo clásico. Pongamos a Vivian en una mula y transportemos a Vivian en esa mula 10 días, 8 días. Ay, José, ay, estoy viendo. Ayer estaba sentadita, viven allá. Ya, ay, pastor, ya casi. Tan linda que está Vivian, ¿cierto? Está hermosa. Le faltan 8 días más o menos, 10 días. Me dijo. 3 de enero más o menos, el día de tu cumpleaños, sería genial. Imagínense ese viaje de Vivian por 8 días, aguantando sol, lluvia, porque tenían sí o sí que llegar el día exacto para el censo. Porque ¿quién lo había decretado? El rey, el emperador. ¿Qué creen que hubiese podido pasar donde el camino con Vivian? Mínimo un aborto. Mínimo. En algo así, una cosa que vaya en la ambulancia, ¿no? En un buen coche, bien cómodo. 132 kilómetros a pie, una vez sobre la mula, otra vez caminando. Hay que meternos un poquito y recrear la historia para entender el significado de la Navidad. Tenían que ir a Belén porque era el día determinado por el emperador. Tenían que ir a Belén porque José y María eran descendientes del linaje de David. Y el rey en su decreto decía: toda mujer embarazada tiene que viajar y su hijo tiene que nacer en el lugar donde sus padres nacieron para que no se pierda el linaje. Eso es cultura tanto de Roma como cultura judía. Tenía que nacer en Belén, porque si Jesús hubiese nacido en Nazaret, donde vivía, entonces los eruditos de la época hubieran dicho: ese es un falso Mesías. ¿Por qué un falso Mesías? Porque Miqueas, el profeta, escribió 670 años antes de su nacimiento que él nacería ¿dónde? Belén de Efrata, la más pequeña de todas, lugar de la casa de David. Porque dice el profeta Isaías, dice el profeta Jeremías y dice el profeta Miqueas que sería linaje de David y que nacería en la casa, el lugar de la casa de David. Entonces ahora, ¿qué
quiero llevarles a que ustedes reflexionen en lo siguiente. Cuando Dios se ha equivocado, ¿usted cree que es un accidente? Su mamá fue violada, usted nació fuera de tiempo, según los médicos, se adelantó o se retrasó, su mamá se acostó con cualquiera por ahí cuando era jovencita y usted salió. ¿Ustedes creen que Dios se equivocó? De pronto, mientras que uno nace en cunas de oro, clínicas lujosas, usted nació en cualquier casa. Mientras algunos tuvieron los mejores lujos para el nacimiento porque lo están esperando, usted lo básico, lo necesario. Y a veces nosotros nos preocupamos tanto por eso, que algunos desde que nacemos llegamos ya con marcas, con resentimiento, con rechazo, porque la mamá o el papá, si hubo o no lo hubo tanta crisis, tanta dificultad que provocaron que desde el vientre su corazón fuera marcado para nada. Y algunos vivimos en la vida rechazándonos, rechazando a otros, proyectando el dolor, la miseria, el enojo que vivimos en la niñez por la paternidad, que proyectamos en los hijos esa amargura, ese resentimiento, y no entendemos que aún de lo más inesperado, aún de lo más incierto, aún de lo más, ¿cómo lo podría decir?, impensable, Dios usó una circunstancia en la vida, un error de la gente, de los hombres, para que de ese momento, un acontecimiento, una fiesta pagana, una celebración cualquiera, para que de ese evento o acontecimiento usted naciera. Y eso le da a usted y me da a mí un valor grande, porque Dios nunca se equivoca. Dios tiene en la historia todos los eventos, todos los días, las semanas, los meses y los años trazados tan perfectamente que usted es un bendecido. Amén. Usted es un bendecido. Amén. Y cualquiera que sean las circunstancias de su vida, usted es un bendecido. Amén. Ahora concluyo la primera parte. Ya sabe que no es un error, porque si usted nació al igual que Jesús nació en las peores condiciones, en un tiempo de la historia, por unas circunstancias, en el día perfecto establecido en el cronograma o el calendario divino, usted nació en las circunstancias, en el tiempo, lo que fuera, que Dios tenía establecido que naciera. No era en otro tiempo, era en el tiempo en que nació. No era en otro lugar, en otra casa, en otra ciudad, era en el lugar, en la casa y en las condiciones que usted nació. No era el papá del vecino, la mamá de la vecina, no, era su papá y era su mamá, y por tanto usted tiene que celebrarlo. Yo le doy un aplauso a Jesús por eso. Y por eso concluyo esta primera parte, que lo menos, después de comprender todo esto tan hermoso que usted y yo podemos hacer para Jesús, el autor de la Navidad, es abrir el corazón y decirle: ven, Señor, aquí está este mesón, aquí está esta casa, ven y celebremos juntos. Ven, Jesús, llena mi vida. Ven, Jesús, te ofrezco esta casa para que en esta Navidad permanezcas ahí. Amén. Y no dejen que las fiestas y el ruido y la parranda y el licor y la comida y la compra de regalos, no dejen que Jesús se salga de su mesón. ¿Me está entendiendo, iglesia? Sino por el contrario, la Navidad es para afirmar a Jesús en el mesón. Si usted lo invitan a tomar, usted va a decir: Jesús está en el mesón. Si usted lo invitan a parrandear, a rumbear, Jesús está en el mesón.
Cuando esté comiendo con su familia, recordarle a su familia que Jesús tiene que estar en el mesón. Porque el mejor lugar para que Él habite es este mesón. Amén. Amén. Quiero pasar a la segunda parte. Y es a quienes llega el primer mensaje de la Navidad. Eso me parece fenomenal. Porque el anuncio de la Navidad no llega a los reyes, no llega a los escribas y fariseos, no llega a los eruditos, no llega a los astrólogos ni a los astrónomos de la época, que habían muchos, no llega a los que sabían dónde había de nacer el Mesías, no llega al lugar de aquellos que esperaban que ese Mesías pronto vendría en un gran caballo blanco para liberarlo de la política y el yugo romano. No llega a ningún palacio, no llega a la casa de Nariño o a la Casa Blanca, no llega a los ricos, no llega a los inteligentes, a los universitarios, a los profesionales. ¿A quién le llega el mensaje? A unos, como dijeron ellos, Sarita creo que le dijo, gente muy sencilla, gente rechazada por la sociedad, y por eso les tocaba vivir aparte. ¿Ustedes recuerdan a David? Alguien recuérdeme a David. ¿Quién era David? ¿Ustedes cómo creen que era la piel de un pastor de ovejas? Requemada, resquebrajada por el sol. ¿Cómo era el cabello y los pies, las manos de un pastor de ovejas? Donde los pastores de ovejas llegaban, causaban mala impresión. No eran queridos, no eran aceptados. Solamente ellos eran para cuidar las ovejas, eran los responsables, eso sí, ante los sacerdotes del templo, que ese primogénito fuera cuidado, y pagaban con su vida. Si era primogénito, era sagrado, porque Dios había pedido que el primogénito debía ser consagrado para Él. O sea, eran tan rechazados, pero al mismo tiempo la labor de ese primogénito era una labor, hermanos, indispensable. ¿Recuerdan dónde vivía David? Con el papá y los hermanos. Vivía en el monte, vivía con las ovejas, donde vivía todo pastor, y a ellos es que les llega el ángel. Ellos no están en Belén, ellos están retirados de Belén, cerca más a Jerusalén, porque eran las ovejas, los rebaños para el sacrificio pronto que habría. Y a ellos les llega el ángel, pero hubo algo maravilloso que pasó. Alguien búsqueme Lucas 2:9 y lo lee, por favor. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Paren ahí. ¿Saben qué dicen los eruditos, teólogos, con respecto a ese versículo? Que en la historia de la humanidad habían acontecido casi 400 años para que ocurriera un acontecimiento como esos. ¿Cuál fue el acontecimiento? No el ángel. ¿Qué es lo que dice ocurrió después? Y lo rodeó de resplandor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. 400 años más o menos pasaron para que un evento así ocurriera. ¿A quién le llegó? ¿A quién vino la palabra hebrea para esa expresión? Hay gloria y resplandor en Shekinah. ¿La ha escuchado? ¿La ha leído? La expresión hebrea es Shekinah. Y la Shekinah es la gloria de Dios manifestada. ¿Qué produce eso? Cuando el Shekinah vino, dice que los ángeles casi se mueren del susto. Dice, tuvieron gran temor. ¿Y cuál es la expresión del ángel después? Ve el versículo 10, por favor, hermano. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy
Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Nuevamente, ¿por qué a los pastores? ¿Por qué gente insignificante? ¿Por qué a Santiago? ¿Por qué a Esteban? ¿Por qué a Santiago? ¿Por qué a César? ¿Por qué a Mario? ¿Por qué a Raúl? ¿Por qué a Juan Carlos? ¿Por qué a Aristides? ¿Por qué a Alejandro? ¿Por qué a Olga? ¿Por qué a Gabriela? ¿Por qué a Gustavo? Amados, hay gente mejor que usted. Hay gente con mejores títulos. Hay gente con mejores recursos. Hay gente más inteligente. Hay gente con mejores opciones, con más talentos y habilidades. ¿Por qué a usted? ¿Por qué usted pide la chequina del Señor y se mete en usted y hace que usted resplandezca y su vida sea transformada? ¿Por qué? Porque como dijo Sarita, porque el Señor se fija en los humildes. Porque el Señor se fija en lo que los otros desprecian. Porque Dios mira a los rechazados de la tierra, a los pobres, a los afligidos, a los enfermos, a ellos vino. Porque a los suyos vino y ellos no le recibieron. Porque a los que tenían el derecho legal por linaje, por historia, por herencia, no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿quiénes? Los cojos, los paralíticos, los ciegos, los sordos, los leprosos, las prostitutas, los borrachos, la gente que la sociedad menospreciaba, esos fueron los que lo recibieron. Y esto me produce tanta emoción y me siento tan privilegiado que haya sido yo y no otro. Y usted, mi hermano, no importa la edad que tenga, siéntase un gran privilegiado que haya sido usted y no otro. Por eso tengo que celebrar la Navidad. Por eso hay que celebrar la Navidad. Y como ñapa para ellos, ¿cuándo en la vida un pastor de ovejas imaginaba una gran orquesta? ¿Cuándo usted en la vida pudo o podrá tener la posibilidad de ir a Francia, a España, a un palacio, a ver una gran orquesta sinfónica que solamente los reyes y los poderosos de la tierra, los que tienen recursos en abundancia, pueden disfrutar? ¿Cuándo? Y para ese muchachito recién nacido que estaba en una cueva, que no hubo preparación, que no hubo comida, que no hubo ropa especial, que no hubo un lugar digno para que naciera, descendió la mejor orquesta del universo. Huestes celestiales vinieron, descendieron, y los ángeles, los pastores eran abrumados. Imaginémonos esa multitud, millares de huestes celestiales con arpas, con liras, yo no sé cuántos más instrumentos, componiéndole y cantándole la primera canción de Navidad al niño Jesús recién nacido. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y yo les quiero decir sin ningún temor, el día que usted nació para Jesús, o el día que del pesebre vino y se estableció en su mesón, dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas en 3 ocasiones, que hay fiesta en el cielo para un pecador que se arrepiente. Y Dios
el día de su nacimiento, preparó las huestes celestiales que cantaban su Navidad. Y así como cantaron una canción de Navidad para Jesús, también, porque la palabra Navidad significa nacimiento, ya que cuántos han nacido en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con nosotros. ¿Y saben ustedes que esas huestes siguen cantando? Alguien puso conmigo Apocalipsis capítulo 5 verso 9 y lo leo. Porque las huestes no han parado de cantarle al Redentor. ¿Qué dice Apocalipsis 5:9? Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y el versículo 12, siguen cantando. Alguien que lea el versículo 12. Que decían agua voz el cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amados, si las huestes cantan y siguen cantando toda la Navidad, la invitación para usted y para mí en esta Navidad es a cantarle a Él. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando, iglesia? Y los pastores lo adoran. Lo adoran. Sobre ellos viene la Shekinah de Dios. Pero lo que inmediatamente ellos saben, vamos a contar lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Y qué hacen los pastores? Ya estoy terminando. Salen y cuentan el primer mensaje de Navidad. Los primeros evangelistas, como dijo Sarita, creo que fue, ¿sí, Sarita? ¿Quiénes fueron? Los pastores. Porque el primer mensaje evangelístico, ¿alguien sabe qué es evangelio? Buenas nuevas de salvación. Eso significa evangelio, porque los ángeles, el ángel les había dicho que había nacido, ¿quién? Jesús, el Salvador, el Mesías, el ungido, que sería ¿para quién? Para todo el pueblo. Y no es el mensaje del apóstol Pablo, no es el mensaje del apóstol Juan. De tal manera amó Dios al mundo que nos ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ese no es el mensaje de la salvación. Ese es el mensaje que los pastores van a contarle a otros. Eso es lo que van a dar buenas noticias. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Miren conmigo el capítulo 2 de Lucas, versos 13 y 14. No, el versículo 13 y 14, no, 15 y 16. Y luego otro me lee 17 y 18. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Y 16 también? 15. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Qué hicieron ellos? Ellos, después de que el ángel viene y le dice y ven las huestes celestiales cantando, ¿ellos qué van a hacer? El ángel dice dónde lo iban a encontrar: en Belén, acostado el niño en un pesebre. Muchos seguramente nacieron esos días, pero por la palabra profética en Miqueas, uno solo nacería en un pesebre. Uno solo. Uno solo estaría en un pesebre, uno solo. Y ese sería Jesús. Pero ellos fueron a comprobar por sí mismos su salvación. Porque, amados, la Navidad es salvación. Y es personal. Es cierto que ustedes están aquí en la iglesia,
Es cierto que familia va a venir de otras partes. Si ellos tienen un encuentro personal, se acercan al Salvador, al del pesebre, volverán a su casa después de la festividad y seguirán en condenación. Y usted y yo estamos como esos pastores que nos convirtamos en esta Navidad en misioneros, en evangelistas para nuestra familia. Versos 17 y 18. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que a los pastores le decían. ¿No les parece muy hermoso? Miren acá, iglesia, que en esta Navidad usted y yo nos convirtamos en misioneros, de contar a los que vienen todas las cosas que el Señor ha hecho, todas las cosas que usted ha oído y ha visto. No dejen perder la Navidad. Amados, no dejemos perder la Navidad. La Navidad es para contar nuevas de salvación. Pero la Navidad es para algo más. Alguien que lea el versículo 20. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. ¿Cómo regresaron los pastores? Glorificando. ¿Haciendo qué? Cantando canciones de Navidad para el que había nacido, para el Mesías. En estas fiestas se cantan tantas canciones. Se le canta el año viejo, se le canta la desgracia, la miseria. Este año en las fiestas se le canta tantas canciones mundanas y paganas, y muchos cristianos las cantamos y las repetimos. Que esta Navidad, amados, sea para cantar y glorificar a nuestro Señor. Amén. De la gloria, porque Él dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y habían visto. No se vaya a contaminar, no se ponga a cantar las canciones del mundo, cante las canciones que le dan la gloria a Dios, glorifique al Señor. No importa que venga su familia, no importa que quieran hacer fiesta, no olviden que en mi mesón, coloque su mano aquí en su corazón. No olviden que en mi mesón no hay fiesta para paganos, hay fiesta para Jesús. Si este mesón lo invitan para una fiesta para paganos, primero ore al Señor. Primero pide al Señor sabiduría. Y si al mesón donde usted va a ir, hay licor, hay de todo lo que ocurre en estas épocas, evalúe si le va a dar la gloria a Dios y lo va a alabar estando en el mesón equivocado. Que a su casa no entre canciones para el mundo, que a su casa no entre licor, que a su casa no entre parranda, porque si usted permite que en su casa ocurran estas cosas, usted va a deshonrar al autor de la Navidad y va a negar que la Navidad está en su corazón. Por eso la Navidad la vamos a celebrar dándole gloria a Él, dándole honra a Él, sintiéndose el más privilegiado, sintiéndose el más feliz de todos, porque la Navidad llegó a usted sin merecerlo, porque la Navidad llegó a usted sin ser nada ni nadie en esta vida, porque la Navidad lo escogió a usted para que fuera portador de la gloria del Shekinah de Dios. Porque usted y yo tenemos aquí dentro la eternidad de Dios, Jesús nuestro Señor. Colóquese sobre sus pies, por favor. Es primera vez en mi vida que enseño sobre estos temas. ¿Cuántos se va a ganar para Jesús estos días? Saben que en estos días
muchos de ustedes se desaparezcan de la iglesia. En estos días, muchos de ustedes pierden su santidad. En estos días, en muchas casas de ustedes se coloca música para el mundo, el licor, porque viene la familia a celebrar. Démosle a Jesús el mejor lugar. Un día su familia se lo va a agradecer. Quiero honrar a mi esposa. Cuando mi familia no era creyente, siempre el 31 o el 25 íbamos a mi casa. Y en la casa de mi familia, donde mi mamá, había comida, había baile y había licor. Y tomaban y comían, pero ella me acompañaba porque era el último día del año. Y no colocaban música ni tomaban licor hasta que nosotros orábamos uno por uno y les profetizábamos y cenábamos. Y muchas veces no lo hacíamos, pero llevamos la Navidad en sus corazones. Ellos agradecieron eso. Mi esposa, su actitud, entre comillas, contaminarse un poco por amor a ellos. Y hoy toda mi familia conoce de Jesús, toda. Y cuando en Navidad nos reunimos o el fin de año, el último día del año 31, es para celebrar a Jesús. Es para orar uno por otros, para comer, para disfrutar como familia. Es diferente. Pero hubo alguien que empezó a darle a la Navidad el valor verdadero. Nosotros. Usted puede ser este año el primogénito. Conviértase en primogénito, no importa que no sea el primer hijo. Conviértase en primogénito, que su familia vea que en usted de verdad está la Navidad. Que en su familia de verdad vea que en usted está el amor verdadero. Está la paz que los ángeles cantaban, huestes cantaban. Está la chequidad de Dios. Usted los va a perdonar. Usted los va a amar, usted los va a recibir, usted los va a abrazar, usted los va a besar. Pero usted no va a dejar que su corazón se vaya a contaminar, porque ellos se contaminan. Señor, gracias. Levante sus manos al cielo. Dele la gloria a Dios. 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 La Navidad es para darle la gloria a Dios. La Navidad es para darle la gloria a Dios. No importa si es su papá o si es su mamá que los quiere invitar al mundo, usted termine la gloria a Dios porque es Navidad. No importa si es la esposa, si es el esposo, usted termina de la gloria a Dios. Hablar de Dios, celebrar al Señor, honrar al Señor. Porque le digo en el nombre de Jesús, usted vivirá la mejor época de su año. Dios recompensará su fidelidad, su fe, su obediencia, su santidad. Porque el Señor se encargará de recompensarle y de bendecirlo. Porque Dios hará por usted lo que tanto tiempo ha esperado que ocurra, un milagro. Porque es Navidad, un milagro. Esta mañana, Señor, para todos aquellos que deciden vivir la Navidad de acuerdo a tu palabra, Señor, yo declaro un milagro. Un milagro, Señor. Yo no sé qué le hace falta. Yo no sé qué tienes. Tal vez no tienes suficiente dinero para comprar regalos, ropa. Tal vez no sé si tienes suficiente comida
a sus hijos a dar la gloria a Dios, no les puede dar nada. La felicidad no es lo que me dan, lo que tengo, es tener a Jesús en el corazón. Gracias, Señor, por bendecirnos esta mañana con tu palabra. Gracias por el rincón de la Navidad. Gracias por regalarnos, mi Señor, un año más de esperanza, de vida, de oportunidad para que podamos celebrar como tú quieres que celebremos. Bendigo a tu iglesia, Señor, que los cielos se abran, que las huestes celestiales resplandezcan, que haya cántico de alabanza al Rey, que demos a conocer a otros que el Rey ha nacido y que está vivo a la diestra del Padre y que Él es el único que nos puede llevar al cielo. Que esta Navidad, Señor, sea tan diferente. No importa lo que haya o no haya, sino porque estás tú, lo mejor del mejor. Ponga su mano en su corazón. Diga conmigo, Señor Jesús, yo te invito a mi mesón. Dígalo en voz alta, no tenga temor, Señor Jesús, yo te invito a mi mesón. El mejor lugar para ti lo he preparado. Amén y amén. Amén. Denles aplausos al Señor. El mejor lugar es usted. El mejor lugar es usted.